Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Qué bien, hermano, brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. ¿Del pleno qué? Conocimiento. El conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Mira, la importancia de la gracia. Hay cosas que decimos cada vez que vamos a comenzar la conferencia o cada vez que nos reunimos, que es importante prestar atención, ¿no? Porque el poder de Dios es precisamente la palabra, y la palabra es la que nos llena de conocimiento. Entonces, sabemos por el mensaje que el conocimiento es de Dios. Conocimiento de Dios. ¿De quién? De Dios. ¿Será de Miguel? ¿Será de Pablo? ¿Será del Nazareno? No, el conocimiento es de Dios. Y es el conocimiento que vamos a oír, no escuchar, porque hemos aprendido que escuchar es prestar atención. Pero a veces estamos así, mira, como si estuviéramos prestando mucha atención, pero nuestra mentalidad está en otra parte, está en un problema, está en un deseo, está viajando, no está prestando el oír. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces es muy importante el oír. No podemos nosotros hacer lo que hacíamos en nuestra vida anterior, de ir a la iglesia y darnos 3 golpes de pecho o meternos la Biblia aquí bajo el brazo y permanecer en ese círculo vicioso. Pues eso es simplemente un círculo vicioso. ¿Me entiendes? Eso no tiene productividad, eso no tiene edificación. De ahí ¿cómo se llama? No hay un crecimiento espiritual. Es lo mismo cada semana y sigues y te vas y sigues haciendo el mal y no hay ninguna transformación, no hay un cambio. Entonces para eso llegó la gracia. Para eso llegó la gracia. Entonces nosotros no podemos decir, yo estoy bajo la gracia y por decir algo seguir en la carne. No, porque que los deseos de la carne siempre lo vas a tener, pero los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Entonces no podemos decir que estamos reconciliados con Dios y que hay una buena relación entre Dios y nosotros estar bajo los deseos de la carne. ¿Sí comprendemos? Padre. Entonces nosotros, no es que yo tenga que decirle, pórtate bien, no, en ninguna manera. Yo tengo que decirme a mí, debo de portarme bien. ¿Sí me explico? Y así cada uno con nosotros. Porque ¿dónde está el Espíritu de Dios? Y si el Espíritu de Dios está en vosotros, ¿cómo va a ser alguien que te diga pórtate bien o hacer las cosas de esta manera y no el Espíritu de Dios que está en vosotros? Ahora bien, si el Espíritu de Dios que está en vosotros es el que nos dice que nos portemos cada día mejor, entonces ¿por qué no lo hacemos? No estaríamos desobedeciendo a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, la importancia de la gracia. La gracia es precisamente para que nosotros comprendamos el bien y el mal. Para que nosotros nos llegue la gran bendición de Cristo, que es trasladarnos del mal al bien. Y entonces yo no puedo seguir por la misma malicia de mi carne. O estoy en el espíritu o estoy en la carne, pero no le puedo servir a 2 dioses. Sí vamos comprendiendo. Para esto es la gracia. Y Dios ha seleccionado a un grupo de personas, nada más y nada menos que para darle celo a Israel. Bueno, primero serían que las señales. No, Dios no nos va a dar a nosotros el poder de la señal. Primero tenemos que ser perfectos. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Pero el amor no hace daño al prójimo. ¿Sí me explico? No podemos decir que somos perfectos y hacerle daño a nuestro prójimo, bien sea de palabra o de obra. O sea, daño es daño. ¿Ve?
Entonces caemos en el error de pensar que esto tal vez es una guachapa. Muchas veces le he dicho, esto no es una guachapa. Esto no es algo que hoy creemos que estamos aquí muy emocionados y todo lo demás y que mañana seguimos la misma vida. No, no, no. Esto no es aquí no va a ser así. Aquí no va a ser así. Porque si fuera así, fuéramos más de lo mismo. Eso no es lo que vemos en todas las congregaciones. Entonces Dios llamó a un pueblo para levantarlo y para de ese pueblo seleccionar lo mejor, lo perfecto. Pero fíjate, Dios no agarró a cualquier cosa. Dios agarró a lo vil, a lo menospreciado, lo que para el mundo es la basura, lo necio. Es lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Ahí entramos nosotros. Pero Dios nos agarró así para que sigamos así, o nos agarró así para santificarnos, para que después aquellos que van a querer juzgar no puedan decir verdaderamente que nosotros comimos las uvas amargas y a ellos no les temblaron ni los dientes. No, nosotros no comimos las uvas amargas y también nos temblaron los dientes. Nosotros también pasamos por leves tribulaciones momentáneas. Pero ¿para qué son esas leves tribulaciones momentáneas? No son para perfeccionarnos, porque todo lo que ha ocurrido es para eso. Ahora, ¿por qué Pablo le llama a esto una sana doctrina? Una sana doctrina, porque es a base de la piedad. Pero yo me voy a aprovechar de la piedad de Dios y del amor que Dios me ha demostrado a mí para abusar de su confianza. ¿Estaría bien eso? En ninguna manera. Por eso hay consecuencia para los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que nos hace la gracia a nosotros? La importancia de la gracia es precisamente que nos advierte, cuidado, Dios ya te perdonó, Dios ha demostrado ya su amor por ti, tú tienes que ahora ser agradecido. Pero en ese proceso de agradecimiento vienen las pruebas. ¿Para qué vienen las pruebas? Para ver si tú estudiaste, para ver si estás preparado, para ver si saliste adelante. ¿Qué es gracia? Mire, hallar gracia delante de los ojos de Dios es entender que Dios nos perdonó. Ok. Pablo, el apóstol de gracia, se ocupa de orientar a Timoteo que no enseñe diferentes doctrinas. ¿Por qué es necesario no enseñar diferentes doctrinas? Porque hay doctrinas por ahí que te enseñan a que vos hagáis lo que queráis y después venís con arrepentimiento, te confesáis, tus pecados son perdonados y vas otra vez a seguir haciendo el desastre de perdón y el desastre que hacía y después venís por otro perdón, como está escrito, te perdonaré 70 veces 7. Miren, no nos engañemos a nosotros mismos. Si Dios nos perdona 70 veces 7, como perdonó a David con el problema de Uria, ¿lo perdonó o no lo perdonó? Pero ¿qué le pasó a David? Pagó conforme sus hechos. David le quitó un hijo a una madre. La madre y la esposa de ese hombre lloraron. Por eso también David lloró amargamente cuando Dios le quitó a su hijo. Porque así Dios nos perdone, vamos a pagar conforme a nuestros hechos. Nadie te va a salvar de eso. Nadie, absolutamente nadie. Tú vas a pagar conforme a tus hechos. La gracia es un escudo. La gracia es un yermo. La gracia es un traje que te pones para protegerte cuando vas a la batalla. Eso es la gracia. Porque la batalla es contra todo lo que está a tu alrededor.
que viene contra ti. Pensamientos de envidia, pensamientos de mal, pensamientos de orgullo, pensamientos que están dentro de ti y fuera de ti. De esas cosas te salva la gracia, el perdón de Dios. Pero ya Dios, a nosotros los que estamos aquí, no sé si hemos comprendido que ya Dios nos perdonó. No es que nos va a perdonar, ya nos perdonó. Ahora, ¿estaría bien que María Magdalena siguiera en el asunto después que Cristo la perdonó? No estaría bien. Por eso María Magdalena lo que hizo fue seguir a Cristo. Recibió su perdón y llegó a la perfección de su santidad. Porque siguió a Cristo. Pero si María Magdalena hubiera seguido haciendo lo que ella venía haciendo y por lo cual había sido juzgada, Dios la hubiera seguido perdonando y ella no tenía que pagar conforme a sus hechos. Ella tenía que pagar conforme a sus hechos. Sí vamos comprendiendo la importancia de la gracia. Ahora bien, el apóstol Pablo nos explica diciéndole a Timoteo, mira, ocúpate. Está pendiente, primera Timoteo capítulo 1, 3 al 11. Está pendiente de que no se enseñe diferente doctrina. O sea, que la gente conozca la piedad de Dios y el amor que Dios ha derramado sobre nosotros para no seguir haciendo cosas que no debemos. Porque si no tendríamos que estaríamos sumando al mal que vamos a recibir. ¿Sí vamos comprendiendo? Mira cómo dice en 1 Timoteo 1, 3 al 11. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál es la doctrina que Pablo enseña? Mira cómo dice aquí en el 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues, oído aquí en el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuál sería la fe fingida? La hipocresía. Una cara por aquí, una cara por allá. Yo no puedo darte un abrazo y decirte que te amo y ser como Judas. Le dio un beso al Señor, un abrazo y fue y lo vendió. Está bien que nosotros seamos así. Debemos de dejar de hacer el mal y mucho más a la amada del Señor. ¿Verdad? Tenemos que entender que es importante, muy importante para nuestra reconciliación con Dios, de dejar de hacer el mal, de dejar la hipocresía. Porque ciertamente entre nosotros podría haber un engaño y nadie sabe que fue engañado, pero ¿se podrá engañar a Dios? Para nada. El mismo Dios en Gálatas capítulo 6, del 6 al 10, dice que Dios no puede ser burlado. Se le escapa nada. Nada. Y que todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. No es lo que nos quiere evitar la gracia. Eso es la importancia de la gracia. La gracia te quiere evitar todas esas cosas. Porque también dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Queridos hermanos, eso es lo que yo, desde que estoy predicando esto, he tratado de alcanzar para mí y para los que están conmigo. Pero en el camino me he conseguido piedras pequeñas, medianas y grandes, y otras muy grandísimas, mucho más difícil de cruzar, mucho más difícil de saltar. Sin embargo, he tenido el apoyo de Dios para alcanzar las metas que me he trazado. Y en estas metas
ustedes están ahí. Es fácil para mí hacerlo de corazón. Cuando todos ustedes cuando todos aquí tenemos la misma mente y el mismo parecer. Porque si no, Pablo nos dijera en Hebreo, en el capítulo 13, en el 17, dice, obedeced a vuestros líderes, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, cuando dice velan, dice se preocupan por vuestras almas, por vuestros cuerpos, ¿verdad? Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque si yo me quejo en mi oración a Dios, vértale, Dios mío, pero fulano de tal hizo esto, o fulana de tal hizo aquello, perdóname a fulana de tal, o perdona a fulano de tal. Entonces ya no habría alegría, sino más bien tristeza. Y en esa tristeza no conviene, no al ministro, no a Dios, no conviene a la iglesia. Así lo deja claro el apóstol Pablo. Esa es la importancia de la gracia. Entonces, estar en gracia significa comprender, llegar a comprender que somos un equipo evangelístico unidos en Cristo. ¿Unidos en quién? No son unidos en Miguel, no son unidos en Pablo, son unidos en Cristo. No son unidos ni en Apolo ni Pedro, no, en Cristo. ¿Y Cristo haría el mal a su hermano? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que en todo momento que la palabra que está aquí, porque a veces hacemos mal sin querer, pero a veces lo hacemos queriendo, a veces lo hacemos con premeditación y con alevosía, creyendo que podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. ¿Y qué? Si Dios agarró a Adán y a Eva y los expulsó del Edén, si Dios agarró y a los profetas que estuvieron con Dios tan perfectos prácticamente y terminaron muriendo con esa muerte tan desagradable, ¿qué nos esperará a nosotros? ¿Ah? Si el mismo amado apóstol Pablo, si dice, si según la ley, con 2 y 3 testigos se resolvía todo asunto, imagínate tú en la gracia, una horrenda expectación de juicio y hervor que devora a los hombres, es lo que nos acontecería. ¿Es lo que queremos para nosotros o queremos entender la importancia de la gracia? Porque precisamente para eso estoy yo aquí, para mostrar la importancia de esta gracia y para aprender de ella, para cada día entender que debo ser más recto, más justo, más honorable. ¿Para quién? Delante de los hombres, ¿no? Nunca van a ser botellitas de Coca-Cola. Pero lo importante es tener una limpia conciencia delante de los ojos de Dios y hallar esta gracia delante de sus ojos. Eso sí es importante. Sí comprendemos. No es lo que nosotros nos venga en gana, es a lo que Dios ya le vino en gana. Entonces, mira cómo sigue diciendo Pablo aquí en 1 Timoteo capítulo 1. Voy a leer el 6 al 11. De los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Sabemos de que la ley es buena si se usa legítimamente. Pablo está hablando que la ley le está advirtiendo a los pecadores que no deben de hacer el pecado. Por eso es que es buena. Se usa legítimamente cuando no cometen el pecado. ¿Me entiendes? Sin embargo, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si tú estás bajo la gracia, entonces tú tienes que ser espiritual. Porque si no eres espiritual, entonces tú estás bajo la ley, no bajo la gracia. No es porque tú lo digas por la boca, no, yo estoy bajo la gracia, tú estás bajo la gracia. Tú estás bajo la gracia por tus obras. Porque por tus frutos te conocerán. Si estás en gracia o tienes que estar bajo la ley. Ahora, ¿para quién es la ley? Mira lo que dice. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Si tú eres justo, tú estás bajo la gracia.
Pero si eres injusto, porque dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Para quién? Para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Entendemos lo que son los sodomitas? ¿Ah? Los sodomitas, los que tienen activada la lascivia. La lascivia. Sodomasoquista. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a esta sana doctrina. Si tú estás aquí y tú no estás conforme a la piedad, entonces tú estás en contra de esta doctrina. Si nosotros hacemos cosas que van en contra de la gracia del Señor, entonces nosotros no estamos bajo la gracia, estamos bajo la ley, y por lo tanto estamos en contra de esta doctrina, y eso es lo que se considera como pecado. ¿Sí me explico? O estoy bajo la gracia o estoy bajo la ley. Si estamos bajo la gracia, es vivir bajo la gracia, bajo el amor de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea, la gracia que le fue dada al amado apóstol Pablo nos explica a nosotros cómo debemos de conducirnos. ¿Ven? De la importancia que es que la reconciliación que hemos tenido con Dios no se mancille, no se manche, no se dañe. Pero eso no depende de nadie que está a tu lado. Eso depende de cada uno de nosotros con Dios. ¿Sí me explico? Ahora bien, mira lo que dice en Efesios capítulo 4, 17 al 25. Por eso esta gracia es hermosa. ¿Por qué hermosa? Porque te va a llevar a la perfección. Que como lo he dicho muchas veces, queramos o no queramos. ¿Me entiendes? Porque tú no puedes estar navegando en una ola como una hojita en la orilla del mar. ¿Me entiendes? Que va y viene. No. Tenemos que avanzar. Claro, avanzar, bajarnos de la barca, poner los pies en la tierra. Entonces, mira cómo dice. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 25. Esto pues digo, ¿quién escribió Efesios? Pablo, el apóstol de los gentiles, me está diciendo a mí, no sé a ustedes. No sé a ustedes, pero a mí me lo está diciendo. El apóstol de los gentiles. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mira, si nosotros fuimos antes de conocer la gracia lo peor del mundo, porque Dios nos escogió por haber sido lo peor del mundo. ¿Me entiendes? Ok, perfecto. Tenemos que pagar conforme a nuestros hechos, pero Dios nos perdonó. Ahora entramos en su gracia. ¿Tenemos que pagar? Sí, pero ya estamos en su gracia. O sea que debemos dejar de hacer el mal, porque entonces seguiríamos cobrando más mal. Pues el que siembra, recoge. Es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo, miren, ya dejen de hacer el mal, ya están bajo la gracia del Señor, ya Dios les perdonó todo aquello, tienen que pagar igual conforme a sus hechos, pero ya no siembren más el mal porque van a seguir recibiendo mal. Entonces dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la voluntad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Habrá ignorancia en nosotros? Sí lo hay. Por la dureza de su corazón. Quieren el corazón duro, no quieren abrir el corazón o disponerlo al Señor para que el Señor lo llene de su gracia. Entonces dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se encendieron en su lascivia o se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si nosotros aprendimos de Cristo lo bueno, ¿vamos a seguir en lo malo? En ninguna manera. Porque entonces, ok, yo te perdono, pero vas a seguir otra vez en lo malo, vas a venir otra vez a confesarte y a darte golpe de pecho. Esto se tiene que acabar. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que tener esa vida nueva en Cristo, Señor nuestro. Tenemos que respetar el ejemplo que Cristo nos da. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Cristo, que es lo que se le dio a Pablo, la gracia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Tenemos que ser una criatura nueva en Cristo, o vamos a seguir siendo el mismo. Entonces dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Renovaos dónde? En el espíritu de vuestra mente. Anteriormente teníamos aquí deseos engañosos. Ahora tenemos que tener los frutos del espíritu. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Estará creado según los hombres? No. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que el nuevo hombre, ¿verdad?, tiene que ser justo y santo, conforme a la verdad del Evangelio. ¿Ven? Entonces dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Debemos de estarnos mintiendo? En ninguna manera. Tenemos que desechar la mentira y hablar conforme a la verdad. No engañarnos a nosotros mismos. Y haciendo esto no cumplimos el 9º mandamiento que dice que no mintamos. Ahora bien, mira lo que dice en Gálatas en el capítulo 5, 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25. Digo pues, andad en el... Disculpen, ¿quién escribió Gálatas? Pablo, el apóstol de los gentiles, el escogido por Dios para traernos las buenas nuevas de salvación. Mira, porque esto es importante en la importancia de la gracia. Saber quién es el que está hablando aquí, quién escribió, de por qué lo escribió, quién le dio la orden para escribir estas cosas. ¿Verdad? O sea que esto no lo está hablando a cualquiera. Entonces dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Dice tu Biblia eso? Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Para que no hagáis lo que queréis.
¿Qué queréis? Hacer el mal. Eso es lo que queremos. Pero para eso es la gracia. ¿Verdad que la gracia es importante? ¿Y por qué es importante la gracia? Porque me aparta del mal. Porque está bien, si hago el mal, ¿qué provecho tengo? Tengo un gozo, tengo una felicidad. Me gocé del mal que hice. Ah, pero sembraste el mal y mal vas a recoger. Entonces ahorita te alegráis, pero luego vas a llorar lágrimas de sangre. Luego vas a padecer tristezas y sufrimiento y crujir de dientes. ¿Por qué? Por el mal que hiciste. Entonces Pablo, el apóstol de los gentiles, conociendo la gracia de Dios, trae todo el consejo de Dios que Dios envió por Cristo a nosotros, para que nos evitemos esos males. Esa es la importancia de esta gracia. ¿Cómo entonces me puedo yo evitar el mal? Comprendiendo que en mi carne está el mal, pero no el hacerlo. Si lo hago, le doy motivo para que el mal que yo he sembrado lo recoja. Pero si aprendo a sembrar el bien, entonces cambio el mal por el bien. Y ahí está la bendición de Cristo. Que Cristo nos enseñó que padeció mucho y que sufrió mucho, según Isaías capítulo 53, ya lo había dicho. Y que luego cuando vino según la carne, según los libros históricos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dan testimonio de que Cristo padeció según la carne por el pecado de los hombres. Y si Cristo padeció por un pecado que no era de él, para demostrarnos a nosotros cuánto se padece por los pecados, ¿vamos a seguir andando en el pecado? Es precisamente ahí la importancia de la gracia. Que Cristo padeció todo aquello para que nosotros no lo padezcamos, para que nosotros entendamos que el que siembra mal va a recoger el mal, que es mejor andar por el camino del Señor, que es estrecho, que es corto, que es angosto. Bueno, pero por ahí entráis con dificultad, pero vais por mejor camino que por el ancho y el espacioso. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces, vamos en Gálatas capítulo 16, capítulo 5, versículo 16 al 25. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra el de la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Por qué se oponen? Porque no hay ningún acuerdo entre la carne y el espíritu. O soy espiritual o soy carnal. Pero no podéis andar con los dos dioses. Porque uno de los dos se va a poner celoso. Y creo que el que se va a poner celoso es Dios. Porque Él ya nos advirtió que es un Dios celoso, según Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. Y él no quiere que nosotros tengamos la avaricia. O sea, porque la avaricia, que es el deseo, el de querer hacerlo y llevarlo a hacer, Él no quiere eso. Él quiere más bien que pongamos nuestro esfuerzo y nuestra mirada en Él, en lo que era hecho con su Hijo, en el ejemplo que tenemos en Cristo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, como está en Romanos capítulo 8. Pues los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 8, 6 al 11. Los que viven según la carne pueden agradar a Dios en ninguna manera. Entonces, ¿vas a vivir según la carne? Ahora bien, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, los de la gracia, ¿están guiados por el Espíritu o están guiados por la carne? Porque la carne es la que te mete a estar en la ley. Porque la ley de Moisés es para la carne, es terrenal. Y la ley de Dios es espiritual. Si nosotros andamos según la carne, entonces no puede tener
no puede estar la ley de espiritual sobre nosotros, sino la ley carnal. Y la ley carnal lleva pecado al hombre, porque está bajo la ley, pues. Y si estáis bajo la ley, estáis bajo pecado. Pero si soy espiritual, entonces ya no estáis bajo la ley. ¿Por qué no estáis bajo la ley? Porque estás bajo la gracia de Dios, porque eres espiritual. Porque el espiritual es justo, es santo. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea que nosotros no podemos decir mañana, ay, Dios, a mí no me lo dijeron. Yo no sabía lo que era la carne y lo que era el espíritu. ¿Podríamos decirle nosotros a Dios eso? ¿Cómo se lo decimos? Si es que ya Él nos lo ha dicho. Y manifiesta. ¿Y qué manifiesta? Que lo puedes ver. Fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué es lascivia? Usted sabe lo que es lascivia, ¿no? Entonces, mira, muy importante, porque Dios nos lo está diciendo aquí, las cosas que no debemos hacer. Están en ti, pero no debes hacerlas. Porque si las haces, entonces tú estás bajo la carne, y si estás bajo la carne, estás bajo la ley. Porque la ley es para la carne. La ley de Moisés, la gracia es para el espíritu. Nosotros ahora estamos en Cristo y no en Moisés. Entonces cumplimos la ley espiritual de Dios, que son los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no arrodillarnos delante de ninguna imagen para solicitar ningún tipo de ayuda o beneficio, no tomar estas cosas en vano, esto es algo serio. Santificar el día sábado, honrar a padre y madre, los que no tienen, honrar a Dios y a la amada Madre Iglesia, no cometer homicidio, no adulterar ni la palabra, ni el matrimonio, ni la amistad, no robar, no mentir, no levantar falso testimonio y sobre todo no codiciar la casa de tu prójimo. ¿Está escrito ahí eso o yo lo estoy inventando? Eso es andar por el Espíritu. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el amado apóstol Pablo, como ya antes os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán. Dice tu Biblia ahí, por favor, léemelo. Dice, no heredarán el reino de los cielos. No lo van a heredar. Tú estás según la carne, tú no puedes estar aquí. No puedes estar aquí. Son 3 cielos. El tercer cielo donde está el trono de Dios, porque la tierra es el estrado de sus pies. El segundo cielo que vemos y conocemos como el cielo, y el primer cielo donde estamos hoy sentados en un lugar celestial con Cristo Señor nuestro. Porque donde haya 2 o más en el nombre del Señor, ahí Dios está. ¿Está Dios entre nosotros? Por eso nosotros somos claros que este es el tribunal de Cristo. Y tenemos claro, como dicen en el Salmo 82, en el versículo del 1 al 6, que Dios está en medio de los dioses. Y en medio de los dioses juzga, o no somos hijos de Dios. Dios es Dios con D mayúscula, pero nosotros somos dioses con D minúscula. Pero somos hijos del Dios viviente.
Así que tenemos que juzgar con justo juicio. Y primeramente por casa. Primeramente por cada uno de nosotros. Eso es la importancia de la gracia. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú participas de los frutos del Espíritu, entonces ¿cómo te vas a hacer o van a hacerte un juicio a ti? ¿Cómo te van a decir que tú estás bajo la carne si tú te la pasas en los frutos del Espíritu? ¿Sí me explico? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, dice ahí, crucificado la carne. Eso fue lo que pasó con Cristo en la cruz. ¿Qué llevó Cristo a la cruz? Todos los deseos de la carne. Eso es lo que se le llama pecado. Lo llevó en su carne. Y cuando Él murió en la cruz, así ve, haciendo silencio, soportando todo aquello como si fuera un pecador, aún sin serlo, lo llevó hasta la cruz y en la cruz fue destruido su cuerpo con sus deseos engañosos y no se halló en él maldad. Estaba en él, porque si no, Cristo no me puede salvar a mí. ¿Cómo te puede salvar a alguien que no sienta o sepa lo mismo que tú puedes sentir? Pero él también lo sintió. Y todos esos deseos lo llevó hasta la cruz del Calvario. Mátenme, pero estos deseos no salen de mí. Quedaron condenados en su carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esa es la importancia de esta gracia. ¿Vamos comprendiendo? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Si comprendemos la diferencia entre la carne y el Espíritu, si comprendemos la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios, comprendemos la diferencia entre la ley terrenal y la ley espiritual. Nosotros debemos de andar según el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y como lo dijo nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne, ¿para cuántas cosas aprovecha la carne? Para nada. Para nada aprovecha. Los deseos de la carne no aprovechan, pero para nada. Una satisfacción banal. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Hoy se van todos de aquí sanos de toda enfermedad. Y los que se quedan sanos de toda enfermedad también. Y prosperados con toda prosperidad. Recibo en el amor de Dios que Dios hoy mismo abre las puertas y ventanas de los cielos y les va a derramar hasta que sobreabunde y aumentará así los frutos de vuestra justicia. Ese Dios mío que da pan al que come y semilla al que siembra, provea grandemente vuestras casas. Recibo que la moral de hoy de cada uno de ustedes va a uno, intachable, comprendiendo la importancia de la gracia del Señor. Recibo que esta gracia del Señor ha sido un aceite que Dios ha derramado en nuestros corazones y ha puesto en nuestra mente para que esa llama flameante de Dios que está en cada uno de nosotros, que brilla aún más que el sol, porque es la luz de Dios que se nos metió por dentro, como está escrito en 2 Corintios 4:6, hace que
ese fuego alumbre todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Ángeles con todos ustedes. Los amo, amada. Amén.